salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Esos triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Buenas tardes. Aquí terminando con esta programación tan linda que empezamos hoy hace 8, que se llama El Sermón del Monte. La verdad estoy muy satisfecha porque aprendí montones de ella, de todas las bienaventuranzas que dijo el Señor cuando estuvo en esta tierra y cómo Él trató de enseñarle a todos sus discípulos todas las cosas que Él tenía planeadas, cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos seguirlo, cómo lograr la vida eterna. Todo eso Él lo enseñó en el momento que Él estuvo en la tierra y quitó un montón de errores que se estaban proclamando en las sinagogas, en la iglesia, en el templo, y él rectificó todo eso y cambió el concepto que se tenía de eso y cambió también un montón de falsos lineamientos que se habían agregado a sus leyes. Pues en la actualidad estamos en la misma circunstancia. Hay montones de predicaciones que se hacen, de prédicas que se hacen, en donde se tergiversa y manipula la palabra de Dios para no enseñarla como debiera ser. Pero por eso nosotros nos basamos únicamente en la Biblia y estamos haciendo todo lo posible para quitar esos temas que desvirtúan la palabra de Dios. Entonces, hoy empezamos con la segunda parte de el Sermón del Monte. Siempre se los comunico, tienen que oír todas estas prédicas tan bonitas, estos mensajes tan lindos en Laicos en Acción, en YouTube, en Radio Costa Rica 930 AM y también lo pueden localizar en Facebook también. Así es que es importantísimo que ustedes los escuchen, igual como fue de importante para nosotros aprenderlo y enseñárselos a ustedes. Bueno, donde quiera que esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por las oportunidades que nos das de poder conocer más y mejor tu palabra, Señor, de quitar todas las por decirlo así, todas las adherencias que se le han hecho a tu palabra, que lo único que ha hecho es tergiversarla y confundirnos. Padre, ayúdanos a dilucidar lo mejor posible todos los temas que presentamos aquí y que nosotros podamos dar la información necesaria para que la gente te siga, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el Sermón del Monte, en la segunda parte del Sermón del Monte. Dice así: vosotros sois sal de la tierra, no os apartéis del mundo a escapar la persecución. Así es que no nos vamos a escapar del mundo y tampoco nos vamos a apartar del mundo de escapar la persecución. Habéis de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve el mundo de la corrupción. Entonces nosotros somos la sal de esta tierra y Dios quiere que nosotros estemos aquí para poder preservar al mundo de tanta corrupción. Que duele, duele. Que muchas veces nosotros decimos, pero ¿de dónde sale tanta maldad? Y no nos gusta, pero recordemos que somos la sal del mundo.
Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción como fruto del dominio de Satanás. Y aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Si los cristianos son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para bien en el mundo y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Así es que somos la sal de la tierra, estamos aquí para preservar el mundo, nos van a hacer daño si es cierto, pero Dios nos sustenta y nos guarda. Y también los impíos no lo saben y por eso es que entonces nos hacen bastante daño, pero Dios está con nosotros. Nosotros somos también, no solo somos la sal de la tierra, sino que somos la luz del mundo, somos la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación solamente. Pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol, pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se debe limitar a lo contenido entre las tapas de un libro, jamás. Ni entre las paredes de una iglesia, tampoco. No se ha de sacar a la luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. Tenemos que andar con Dios mañana, tarde y noche. Estar con Dios mañana, tarde y noche para poder presentar y representar a Cristo en esta tierra. El verdadero carácter no se forma desde el exterior, no se forma desde el exterior. Para revertirse uno en él, irradia desde adentro. Yo lo que soy lo manifiesto en mi mirada, en mi vocabulario, en mi forma de comportarme, en mis ademanes. Parece mentira, pero el lenguaje corporal también es muy importante. Todo esto lo irradio. Y las otras personas están viendo mis actitudes. Y si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser primero puestos en mi propio corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. Yo puedo predicar lindísimo, puedo dar enseñanzas preciosas, pero en realidad la principal cosa que yo transmito a las demás personas es mi actitud. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Así es que yo puedo hacer un montón de cosas, pero si no tengo realmente a Cristo en mi corazón, perdóneme lo que le voy a decir, pero es basura es palabrería lo que uno está diciendo. Jesús no se había espaciado en las especificaciones de la ley, pero no quería dejar que sus oyentes sacasen la conclusión de que había venido para poner de lado sus requerimientos. Sabía que había espías
listos para valerse de toda palabra que pudiese ser torcida para servir a su propósito. Conocía el prejuicio que existía en la mente de muchos de sus oyentes y no dijo nada que pudiese perturbar su fe en la religión y las instrucciones que le habían sido confiadas por medio de Moisés. Él sabía todo lo que le iba a pasar, él sabía cómo lo iban a tratar, que lo iban a seguir, que lo iban a hacer un montón de cosas, pero él siempre defendió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mismo había dado la ley moral y la ceremonial también. No había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones. Él no vino, él lo que vino fue a clarificar la palabra por todo el montón de añadiduras nocivas que le habían puesto. Pero en realidad, él lo que iba a hacer era mostrar la palabra tal cual era. Y eran sus propias instrucciones las que él había dictado a los profetas. A causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha en la muralla de los requerimientos tradicionales que rodeaban a los judíos. Mientras trataba de poner a un lado sus falsas interpretaciones de la ley, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia de las verdades vitales confiadas a los hebreos. Hay personas que no se pueden contradecir nunca, porque uno las contradice y son enemigos de uno. Pero esos eran los judíos. Y al venir Cristo a sacar todo ese montón de leyes que ellos habían puesto, que eran convenientes para ellos y no para los demás, eso no les gustó. No les gustó, ¿verdad? Los fariseos se jactan de su obediencia a la ley, pero conocían tan poco de sus principios para la práctica diaria que para ellos las palabras del Salvador eran como una herejía. Cuando Cristo les decía, no se hace así, se hace así, para ellos era herejía porque eran leyes que habían puesto, y el que no obedecía las leyes que ellos habían puesto eran herejes. Mientras él barría las inmundicias bajo de las cuales la verdad había sido enterrada, los circundantes pensaban que barría la verdad misma. Se murmuraban unos a otros que estaba despreciando la ley, pero él leyó sus pensamientos y les dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y así refutó Jesús el cargo de los fariseos. Su misión en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de aquella ley que ellos le acusaban de violar. Si la ley hubiera podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos con su propia obediencia. Él vino a obedecer la ley, él vino a cumplir la ley, no vino a abrogar la ley. A cumplir la ley, bueno, las cumplió las dos, pero la ley que cumplió y que se podía abrogar era la ley ceremonial, no era la ley moral. Y él lo que quería era mostrarnos las leyes tal y cual él las había ideado. Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad, porque esos preceptos son para nosotros, para que nosotros no nos perdamos, para escudarnos de los resultados de las transgresiones. Nos revela los principios de justicia. La ley es la expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros pensemos como Él y no como nosotros queremos pensar, ¿verdad? Porque si fuera porque uno quiere hacer lo que le da la gana y quiere pensar como quiere pensar,
¿Quién sabe dónde estaríamos en este momento? Y así, al tener un pensamiento mejor en nosotros, nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de la tentación que nos induce a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado las tentaciones que seamos felices y nos ha dado los preceptos de Jesús, de su ley, para que obedeciéndolo tengamos gozo. En una ocasión del nacimiento de Jesús, los ángeles cantaron. Vamos a ver qué cantaron los ángeles en ocasión al nacimiento de Jesús. Y vamos a leer Lucas 2:14. Pero antes quería recordarles que todo este estudio fue basado en Mateo, los capítulos 5 y 7. Mateo, los capítulos 5 y 7. Para rectificar, sí, Mateo, capítulos 5 y 7. Pues ahorita vamos a leer Lucas 2:14. Dice así a los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la paz y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, Declararon los principios de la ley que él había venido a magnificar y a honrar. La vino a limpiar, le vino a magnificar, la vino a honrar y la vino a cumplir. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiese ver cuán pecaminoso era el hombre o nosotros mismos. La ley fue dada para convencernos de pecado, para revelarnos la necesidad de un Salvador. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo. Todavía tiene que hacer esta obra todavía, porque todavía tenemos mucho que cambiar y mucho que rectificar. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley, y al tocar el corazón, el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a los hombres, la necesidad que tenemos de ser purificados por su preciosa sangre purificadora y de su justicia justificadora. La ley sigue siendo un agente para traernos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Y vamos a leer el Salmo 19:7. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hasta que perezca el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota. Bueno, vamos a leer eso en la palabra de Dios, porque nosotros todos nos basamos en la palabra de Dios, y vamos a leer Lucas 16:7. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16:17. Es más fácil que pase el cielo y la tierra. Es más fácil que es quitar una tilde de la ley. Óigame, una tilde, porque muchas veces una tilde cambia todo el sentido de una oración. Una letra cambiada cambia todo el sentido de la oración. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese. Pero los preceptos del Decálogo son inmutables como el trono de Dios. O sea, la ley que iba a ser quitada, la ley que iba a ser abolida es la ceremonial, porque ahora nosotros no matamos corderitos, ni palomitos, ni becerros, ni nada.
para poder cubrirnos pecados. Simplemente recurrimos a Cristo, le confesamos nuestros pecados con corazón contrito y humillado y Él nos perdona. Pero no puedo abolir la ley moral, porque entonces me da derecho a matar, me da derecho a robar y me da derecho a un montón de cosas más. Puesto que esta ley es perfecta, cualquier variación de ellas debe ser mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo son condenados por Cristo. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley puede ser guardada por la humanidad y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció, declaran igualmente que la ley, que el mandamiento de la ley es santo y justo. Y eso lo encontramos en Romanos 7:12. Romanos 7:12 que dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12, de manera que la ley es a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Si asecundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios, son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir elementos de discordia y rebelión y hacer peligrar el bienestar del universo. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de Dios. No debemos cumplirla por todos los medios. Pues los rabinos consideraban que a su justicia como pasaporte para el cielo. La justicia de ellos, no la justicia de Dios, sino la justicia que ellos habían puesto. Pero Jesús declaró que era insuficiente e indigna. Era insuficiente e indigna. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan en ciertas iglesias y nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios a ver si eso es cierto o no es cierto. Porque si no, esa palabra que nos dieron es insuficiente y además es indigna. Las ceremonias externas y un conocimiento teórico de la verdad constituían la justicia farisaica. Los rabinos aseveraban ser santos en sus propios esfuerzos en guardar la ley. Ellos se creían santos, que con solo que ellos guardaran la ley ya eran santos. Pero sus obras se habían divorciado de la justicia de la religión. Mientras eran escrupulosos en la obediencia, la fachada, ¿verdad? La impresión que daban, según ellos, eran escrupulosos. Todos los rituales debían llevarse a cabalidad. Pero si aparte sus vidas eran inmorales y degradadas. Su así llamada justicia no podría nunca entrar en el reino de los cielos. Pues en el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. Si yo aprobaba la verdad, ya eso era justicia, ya yo no tenía que esforzarme para nada más. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Y eso ocurre en todas las disciplinas, en todas las disciplinas. Mire, uno va a las universidades a aprender sobre física, química, biología, etcétera, y uno trae todo en teoría, pero de ahí a la práctica hay mucha diferencia. Pues eso le pasaba a los fariseos, era todo pura teoría. Y eso, solamente eso, era insuficiente para el alma. No produce frutos de justicia.
Y una estimación celosa por la que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Y los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los peores asesinatos y muertes que han ocurrido a través de la historia han sido en el nombre de Cristo. Y han sido por defender a Cristo. Y los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios. Pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, de la malicia, de la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero a su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la Gloria. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar los cambios. Algo es muy importante también con los cambios. Una de las cosas que más afecta a la humanidad son los cambios. Cualquier cambio que ocurre en la vida de uno es muy difícil de implementarlo, pero no es imposible. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar. Sobre todo mi conducta. Tengo que estar en la mejor disposición para cambiarla. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentados que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad a la vida práctica. No la han creído ni amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que proviene de la santificación de la verdad. Los hombres pueden protestar, pueden profesar, creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Y es una maldición para los poseedores. Y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. ¿Por qué? Porque llenan el conocimiento de Dios, lo llenan de rituales que son muy lindos. Que usted va a una iglesia y ve aquellas iglesias decoradas y el equipo de sonido como lo ponen, que se oye la palabra del predicador como un eco y todo como si estuviera en el cielo. Pero dentro no tienen absolutamente nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Jesús consideró los mandamientos por separado y él explicó la profundidad y la amplitud de sus requerimientos. En vez de quitarles una jota de su fuerza, demostró cuán abarcantes son sus principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Uno tiene que aprender a obedecer al Cristo, tiene que aprender a obedecerlo. Y como se lo dije al principio, todo lo que nosotros hagamos, estar todo el santo día con Él. ¿Para qué? Para que Él nos guíe, nos ayude, nos refuerce. Declaró también Cristo por el mal pensamiento o la mirada concupiscente que quebranta la ley de Dios. El que toma parte en el menor injusticia está violando la ley y degradando su propia naturaleza. El homicidio existe primero en la mente, y no solo el homicidio, sino todos los pecados primero están en la mente. Y el que concede al odio un lugar en su corazón está poniendo los pies en la senda del homicida. Y sus ofrendas son aborrecibles para Dios. Si yo no tengo justicia, que solo Dios me la puede dar, porque yo no sé dónde existe la justicia, porque para unos es justo, para los otros es injusto. Pero uno, si recurre al Señor, Él sabrá
dónde es que radica la justicia y dónde no. Y no puedo ser injusto y llevarle ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque las aborrecen, no son dignas de Él. ¿Ah? Es como cuando el marido es infiel, el esposo, y le lleva un ramo de rosas a la esposa. Y la esposa sabe que le está siendo infiel. O le lleva un regalo, un anillo, qué sé yo, una cena, qué sé yo. No, no, eso es aborrecible. Para Dios, pues igual yo le puedo decir a Dios, te amo, te amo, te amo, y ando haciendo lo que me da la gana. Eso es aborrecible para Dios. Los judíos cultivaban un espíritu de venganza. En su odio hacia los romanos expresaban duras acusaciones y complacían al maligno, manifestando sus atributos. Y así se estaba preparando para realizar las terribles acciones a las cuales los conducía. En la vida religiosa de los fariseos no había nada que recomendase la piedad a los gentiles. Jesús no los estimuló a continuar engañándose con el pensamiento de que podían en su corazón levantarse contra sus opresores y alimentar la esperanza de vengarse de sus males. No hay nada más terrible porque uno dice, no, son los judíos, pero viene un fulano y me robó una plata. Y entonces yo digo, uy, lo detesto, y ando mal informándolo por todo lado, y y le deseo el mal, le deseo que le vaya mal en la vida y de todo. Eso no está bien delante de Dios. Y eso lo hacemos a menudo. Y eso lo hacemos a menudo. Y eso le pasó a los judíos con los romanos. Ellos querían quitarse ese sistema opresor. Y entonces andaban viendo a ver cómo los traían al suelo. Pero el Salvador fue aún más lejos en esto. Y dijo, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ve y ofrece tu presente. Muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Antes que haya hecho esto, no puede aceptar sus servicios. El deber del cristiano en este asunto está claramente señalado. Así que también tenemos que tener mucho cuidado con los sentimientos que albergamos en nuestro corazón sobre odio y rencor hacia otras personas. Dios derrama sus bendiciones sobre todos. Él hace que el sol salga. Bueno, vamos a leer eso, lo tenemos que leer en Lucas 6:35. Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haz el bien, haced bien, y prestad o esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Repito, Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad o esperando de ello nada. Cuando uno presta, cuando uno da, cuando hace algo, no debe esperar nada a cambio. Y así será mi galardón bien grande. Y seré llamada hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos también. Él es benigno con ellos. Así es que yo no le debo desear mal a nadie. Dice, tales son los principios de la ley y son los manantiales de vida. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano.
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita y vino para destruir las obras del diablo. Y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida y para guardarla de pecar. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los profetas servir a Cristo buscando excusas por sus deformidades de carácter. Estas son excusas las que nos inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. El ideal del carácter cristiano es una semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como nosotros somos carne. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió cansancio. Fue sostenido por alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre y aunque era inmaculado, hijo de Dios, era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice en aquellos que creen en Él, vamos a ver qué dicen y vamos a leer 2 de Corintios 6:16. 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos como Él. Eso es lo que Él quiere, porque Él nos prometió, si lo hacíamos, habitar y andar con nosotros. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y nosotros seremos su pueblo. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo. Y si le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, hubiésemos de vencer. Vamos a leer ahora Romanos 8:3. Romanos 8:3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base, ya eso lo habíamos visto. Jesús había demostrado en qué consiste la justicia y había señalado a Dios como fuente. Ahora encaró los deberes prácticos: dar limosna, orar, ayunar. Él dijo, Él no debe hacerse nada para atraer la atención o provocar alabanzas. Dad con sinceridad, para beneficiar a los pobres que sufren. Y al orar, póngase el alma en comunión con Dios. Ayunar, no andés con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos relativos al yo. El corazón del fariseo es un suelo
árido e infructuoso, en el cual ninguna simiente de vida divina puede crecer. El que más completamente se entrega a Dios es el que le rendirá el servicio más aceptable, porque mediante la comunión con Dios los hombres llegarán a colaborar con Él en cuanto a presentar su carácter a la humanidad. Y aún así, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor, aunque las hagamos en forma perfecta. El servicio prestado con sinceridad de corazón tiene gran recompensa. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Por la vida que vivimos mediante la gracia de Cristo se forma el carácter. La belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Los atributos del carácter son impartidos y la imagen del Señor divino empieza a resplandecer. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están rodeados por la atmósfera celestial. Para esas almas el reino de Dios empezó ya y están rodeados de la atmósfera celestial. Tienen el gozo de Cristo, el gozo de beneficiar a la humanidad. Tienen la honra de ser aceptados para servir al Maestro. Se les ha confiado el cargo de hacer su obra en su nombre. Ninguno puede servir a dos señores a la vez. No podemos servir a Dios con un corazón dividido. La religión de la Biblia no es la influencia entre muchas otras. Su influencia de ser suprema, impregnada y impregnando y dominando todo lo demás. No ha de ser el reflejo del color aplicado aquí y allá en una tela, sino que se ha impregnado en la vida, como si la tela fuese sumergida en calor, hasta que cada hilo de ella quede teñido por un matiz profundo e indeleble. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La pureza y la firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella le revele. No puede transigir con el error, vacilar y ser tibio en obedecer la verdad y elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Muchas veces aceptamos la palabra solamente lo que nos conviene, nada más. Y eso no nos sirve. Tenemos que aceptarla toda, la totalidad. O decir, no, eso era para el pueblo judío, eso era para fulano y sutano y mengano. No, la palabra de Dios es para todos, para buenos y malos. Los buenos para que se confirmen en el amor de Cristo y los malos para que rectifiquen su camino y se vuelvan a Dios. Los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se fusionan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. La semejanza de Cristo se destaca tanto de Satanás como el mediodía contrasta con la medianoche. Únicamente aquellos que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser instrumento de iniquidad. Todos los que han escogido el servicio de Dios han de confiar en su cuidado. Cristo señaló, bueno, vamos a ver qué nos señaló Cristo en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será concedida. Y 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados.
a menos que estemos reprobados. La medida de la atención divina concedida a cualquier objeto está en proporción con su lugar en la escalera de los seres. La providencia vela sobre el pequeño y oscuro gorrión. Los campos, las flores, la hierba que cubre la tierra participan de la atención y cuidado de nuestro Padre Celestial. El gran artífice, maestro, el gran artífice, perdón, un momentito porque se metió aquí una, ay señor, se me metió algo que no debo tener. Un momentito, por favor. Dice, un buen árbol producirá frutos. Si el fruto es agradable al paladar, es inútil. El árbol que es malo. Así también que se produce en la vida atestigua la condición del corazón y la excelencia del carácter. Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir a Cristo, seguir a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, todo lo que eligen el reino de amor y la justicia y la paz de Cristo y consideran sus intereses superiores a todos los demás, están vinculados con el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia divina y volumen de la vida se nos da a cada uno una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y Dios no se olvida jamás de sus hijos. No os acongojéis por el día de mañana. Hemos de seguir a Cristo día tras día. Dios no nos concede ayuda por la mañana a fin de que no se confundan. Él nos da a los hijos todas las indicaciones para el viaje de la vida de una vez. Le explica tan solo las que deben de recordar y cumplir. La fuerza y sabiduría impartida son la emergencia actual. Si alguno de vosotros tiene una falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. No debemos juzgar para no ser juzgados. No os estiméis mejor que los demás, ni os erijáis en sus jueces, ya que no podéis discernir los motivos. No podéis juzgar uno a otro. Si le criticáis, estáis fallando sobre vuestro propio caso, porque demostráis ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. El Señor nos manda, por eso, examinarnos y vernos a nosotros mismos, no a los demás. El buen árbol producirá fruto y es agradable al paladar, pero si es un árbol malo, va a producir un fruto malo. Así también el fruto se produce en la vida y atestigua las condiciones del corazón y la excelencia del carácter. Las buenas obras no se pueden comprar, no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará sin embargo en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. Y así expuso Cristo todos estos principios cuando Él estaba en el monte y nos explicó. Dice, no es suficiente que oigan mis palabras, les dijo, no es suficiente. Por la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de vuestro carácter. El yo no es sino una arena movediza. Si edificáis sobre teorías e inventos humanos, vuestra casa caerá. Quedará arrastrada por los vientos de la tentación y de la tempestad y de la prueba. Pero estos principios que os he dado permanecerán. Recibid, edificad sobre mis palabras.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque no es solo oírlas, es hacerlas, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y descendió lluvia y vientos y vinieron ríos y combatieron. Y aquella casa no se cayó porque estaba fundada sobre la peña. Lo primero que hizo el Señor en el monte fue encargarse de cambiarles su forma de pensar y de ser. Su forma de pensar y de ser. Y eso es lo primero que hace Dios con nosotros. Él nos agarra y nos cambia, pero no de la pura fachada, sino por dentro, para que nosotros cambiemos. Así es que cuando vienen cambios que el Señor quiere hacer en tu vida, no te neguéis, porque no solo es escuchar la palabra, sino hacerla también. Bueno, esta es la palabra que les traía para hoy. El sermón del monte me hizo muy bien a mí, porque nos enseñó todas las bienaventuranzas, cómo deben ser, nos enseñó qué debemos pensar, que fue lo que Él hizo primero para empezar a enseñarle a los apóstoles cómo debía ser su vida y su continuidad y dejarlos bien firmes sobre la roca para que por más que vinieran los vientos y las tempestades no fueran a caer. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hacernos firmes, fuertes, valientes, que por más que vengan, todo lo que venga, no vamos a caer y vamos a seguir a Cristo siempre. Bueno, pues esto ha sido el tema para hoy. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga grandemente y que tengan un feliz fin de semana.